para continuar, entonces vamos a ver cómo estos tres modelos de gobierno se reflejan o los podemos estudiar en la Biblia. Como ya sabemos, y es obvio, al principio en el jardín del Edén teníamos el modelo de gobierno de Dios. Dios le había dado a Adán y Eva una ley. Él era soberano y les dio una ley que si ellos la cumplían y obedecían, ellos podían tener libertad para hacer lo que querían. Pero ya sabemos entonces que ellos desobedecieron, no se autogobernaron obedeciendo la ley de Dios y cayeron esclavos del pecado, del temor. Y como consecuencia de esto, el hombre se fue a la anarquía. Se fue hacia la anarquía. La Biblia dice que en los tiempos de Noé la gente vivía haciendo lo que quería. Pero más importante y lo que es clave en el diluvio es que en Génesis 6:11 dice que la tierra estaba llena de violencia. Génesis 6:11 y el versículo 13 también lo repite. La tierra se había lleno de violencia. Los teólogos dicen que en esa época se mataban por matarse y la vida no tenía ningún valor. Entonces, llegamos a una parte muy importante porque es en ese momento donde Dios decide crear la ley civil. Antes de Génesis, ¿quién juzgaba la maldad? ¿Quién gobernaba? Lo hacía directamente Dios. Dios fue quien juzgó el pecado de Caín, pero en Génesis 6:11 Dios decide crear, Génesis 6:9, perdón, Dios decide crear el gobierno civil. Ahora, ¿qué quiere decir gobierno civil? Quiere decir gobierno de los civiles, porque antes era el gobierno de Dios directamente. Entonces, en Génesis 9, Génesis 9, 5 y 6 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Recordemos que antes del diluvio la tierra estaba llena de violencia y la maldad se había crecido tanto que no se respetaba la vida. Entonces dice, ahora demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano de todo del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Y aquí nos explica cómo lo debe hacer o cómo lo va a hacer. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y luego explica por qué quiere proteger la vida. Dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, ¿cuál es el propósito del gobierno civil? El propósito del gobierno civil es proteger la vida, la libertad y la propiedad. Ese es el único propósito del gobierno civil. No hay ningún otro propósito que haya dado Dios al gobierno civil en toda la Biblia, sino solamente ese. De hecho, esto es reafirmado en Romanos 13. Romanos 13 dice lo siguiente. Está hablando de la autoridad, que debemos someternos a la autoridad. Y luego dice, porque es servidor de Dios para tu bien, versículo 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida de acuerdo a... ¿Cuál es el propósito del gobierno civil
de acuerdo a Génesis 9, 5 y 6? Proteger la vida. Ahora, ¿cuál es el propósito del gobierno civil de acuerdo a Romanos 13, 4? Dice que no en vano lleva la espada. En Génesis 9 dice que quien derrame sangre deberá pagar con su propia vida. Y en Romanos, el apóstol Pablo dice que lleva una espada. La espada es para matar. Lleva una espada para castigar al que hace lo malo. Ese mismo concepto es repetido también por el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2. Entonces, ¿cuál es el propósito del gobierno civil? Proteger a través de la justicia, proteger la vida, la libertad y la propiedad. Este es un concepto que vamos a seguir ampliando a través de toda la escuela, pero aquí simplemente lo ponemos de una manera, no profundizamos demasiado, pero lo ponemos para que nos sirva como referencia y entendamos cuál es el propósito del gobierno civil de acuerdo a la Biblia o de acuerdo a Dios. Muy bien. Ahora, ya dijimos que al comienzo la creación o los seres o Dios gobernaba la tierra a través de su gobierno, pero la gente se fue a la anarquía y empezó a hacer lo que quería. Después de Génesis 6, el hombre siguió alejándose de Dios, no obedeció a Dios después del diluvio, y entonces nos vamos hacia la tiranía y aparece Génesis 10, un hombre que es el primer tirano registrado en la tierra, en la creación, es Nimrod. Génesis 10 nos habla en el versículo 8, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Dios. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Akkad, Calné en la tierra de Sinar. Entonces dice, por primera vez se nombra la palabra reino, porque este hombre tenía a su cargo varias ciudades. Y aquí aparece, se nombra por primera vez la Torre de Babel. Ahora, la Torre de Babel es un sinónimo de centralismo. Vamos a estudiar esto a profundidad con el doctor Mark Velayas, pero lo importante aquí es que como la gente no obedeció a Dios y empezaba el caos, entonces se levantaron poderosos que quisieron centralizar el poder gubernamental, y de esta manera entonces esclavizaban a la gente. Ahora, el modelo de tiranía, de esclavitud más conocido para nosotros los cristianos es el faraón en Egipto. El faraón en Egipto se simboliza a través de una pirámide. Visualmente lo podemos simbolizar de esa manera. Y el faraón estaba arriba en la pirámide y la gente estaba abajo de la pirámide como esclavas del faraón. Se dice que el faraón esclavizó a la gente y por muchos años hizo que construyeran esas pirámides. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios tomó a un pastor de ovejas, tal vez la profesión o el trabajo más bajo
en esa época, tomó a Moisés y no lo puso para que estuviera arriba, sino que lo llamó para ser un líder siervo. En otras palabras, Dios tomó este modelo de gobierno y lo volteó para mostrarnos cómo debería ser. Y en esa transición entre tiranía o esclavitud, Dios empieza a traerlos hacia su gobierno, hacia su modelo de gobierno otra vez. Pero ¿qué pasa en ese proceso? En ese proceso, en el medio del desierto, Dios les da al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son totalmente gubernamentales y hacen parte de la constitución del pueblo de Israel o de la República Hebrea. Realmente los 10 mandamientos son el preámbulo de la constitución de la República Hebrea. Como les dije, vamos a profundizar este concepto un poco más adelante. Ahora, antes de continuar con los 10 mandamientos, debo explicar algo. Cuando Moisés fue llamado a gobernar o a liderar el pueblo de Israel de la esclavitud hacia la libertad, ¿cuál fue el modelo de gobierno que Moisés utilizó? Él utilizó el mismo modelo de gobierno que había aprendido con el faraón. Recordemos que Moisés se formó, se levantó, se crió justamente en el palacio del faraón. Entonces, cuando Dios lo llamó, él lo único que conocía en su forma de liderazgo era el liderazgo del faraón. Por eso, en el desierto vemos a Moisés haciendo lo mismo que el faraón. Recordemos que cuando llegó Jetro, su suegro, y vio lo que Moisés hacía, le dice, ¿por qué haces eso? Porque dice que Jetro se levantó una mañana y encontró que había una cola larga de personas esperando a que Moisés los juzgara y los ayudara en sus problemas. Y esta gente tenía que esperar todo el día bajo el sol, aguantando hambre y sufriendo. Entonces Jetro le dice, ¿por qué haces esto? Vas a sufrir tú y haces sufrir a la gente también. Entonces, vemos aquí un principio muy importante. Moisés había sido formado en la universidad humanista, en la universidad del mundo, pero tuvo que venir un hombre, su suegro, que era, esto es muy importante, él era sacerdote de Madián, lo que nos muestra que estaba fuera de la jurisdicción o fuera del gobierno de Egipto, y no había sido él corrompido a su mente, sino que Jetro era descendiente directo de Abraham. Él había, por ser sacerdote, había guardado todavía ese pensamiento un poco más sano, y él le enseñó a Moisés cómo debería formar su gobierno. Esto está en Éxodo 18 y se repite en Deuteronomios 1, donde Moisés elige los jueces y forma todo un sistema de gobierno que más adelante vamos a profundizar. Es el gobierno que se llama la República. Muy bien. Ahora, una vez el pueblo de Israel está en el desierto, Dios le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Dijimos que los 10 mandamientos son totalmente gubernamentales, porque los 10 mandamientos están para proteger. Por ejemplo, no matarás. ¿Qué protege? Protege la vida. No robarás. ¿Qué protege? La propiedad privada. No dirás falso testimonio. ¿Qué protege? Obviamente protege la honra, la integridad, pero también protege la vida,
porque el sistema hebreo de justicia estaba basado en testigos oculares. Y si un testigo ocular, o si un testigo o una persona era falso testigo en el juicio, podía poner en riesgo la vida de un inocente. Entonces, cada uno de los 10 mandamientos, protege uno de los derechos dados por Dios. Ahora, ese es muy importante. ¿Qué protege el mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento protege la libertad. ¿Por qué? Recordemos, los 10 mandamientos fueron dados en el desierto una vez que salieron de la esclavitud en Egipto. En Egipto tenían un Dios. El faraón era considerado un Dios y era soberano. Él decía cómo se debía vivir, él decía qué se debía de hacer. Y entonces Dios le dice, no tendrán dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos como Dios cualquier otra cosa que no sea Dios, que no sea Jehová, entonces vamos a ser esclavizados. Hoy en día no tenemos reyes que son dioses, pero hoy en día mucha gente considera al Estado como su Dios. Un amigo mío que trabaja en el gobierno me dice, yo tengo un compañero de trabajo que él repite siempre, para mí mi Dios es el gobierno, para mí mi Dios es el Estado, porque el Estado me da trabajo, el Estado me da comida, el Estado me da plata. Entonces, esta persona vive y trabaja para él. Cualquier cosa que nosotros pongamos como Dios nos va a terminar esclavizando. El pecado del mundo hoy en día es que ha puesto como soberano de las vidas, de sus vidas, al Estado. Muy bien. Después del Éxodo y llegan a la tierra prometida, llegamos al libro de los jueces. Los jueces son 400 años de este modelo de gobierno. Y ahí se ve muy claramente la diferencia entre o la importancia del gobierno civil y la importancia de la gente, de cómo se gobierna la gente o cómo se comporta la gente, cómo se gobierna a nivel individual. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel, que vivía bajo este modelo de gobierno, se comportaba correctamente, vivían bien, vivían en libertad y vivían en paz. Pero cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, eran esclavizados por otros pueblos o llegaba el caos y se mataban entre ellos mismos. Por eso se repite en 3 versículos. Dice, en aquella época no había rey en Israel, y cada quien hacía conforme a lo que bien le parecía a sus propios ojos. ¿Qué quiere decir? Cuando la gente se acercaba a Dios y hacía conforme a Dios, pues tenían libertad, porque no tenían un rey que los esclavizara. Solamente tenían un sistema de jueces que les protegían y les ayudaban en la justicia. Pero cuando la gente se alejaba de Dios, caían en esclavitud, ya sea por los pueblos vecinos o ya sea por el caos que causaba ese tipo de vida. Muy bien, después de los jueces, llegamos a uno de los capítulos más tristes en la Biblia. Es Primera de Samuel 8. Primera de Samuel 8, si usted recuerda, el pueblo de Israel pidió un rey. Veamos. Primera de Samuel 8:1. Primera de Samuel 8 dice, recordemos que el último juez en el pueblo de Israel fue Samuel.
Y Samuel fue el último juez y también fue el primer profeta. Entonces, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el de su segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. En otras palabras, eso se parece mucho ahora, los jueces, la justicia, se vende al mejor postor. Y lo que pasó en esa época fue que los hijos de Samuel se vendían a quien más les pagaba y no hacía justicia. Entonces, el versículo 4, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Ahora, aquí es muy importante. Dice, danos a un juez, danos a un rey como las demás naciones. Dios los había sacado de este sistema de esclavitud y por culpa de los jueces, por culpa del gobierno que no hizo las cosas bien, el pueblo en lugar de buscar a Dios, preguntar a Dios cómo hacer para resolver su problema, ellos pensaron, no, las naciones parecen tener una mejor forma de gobierno, queremos ser como ellos. Tomaron decisiones basadas en sus propios razonamientos y no en los razonamientos guiados por Dios, y no, o mejor dicho, en los razonamientos basados en la Biblia. Y de esa manera regresaron al sistema tirano. Si leemos todo el capítulo 8, Samuel va donde Dios, triste, y Dios le dice, no te preocupes, no te han rechazado a ti, han rechazado mi gobierno, me han rechazado a mí. Y Dios les dice, ve y trata de convencerlos, dales un rey, pero trata de convencerlos. Explícales lo que les va a pasar. Entonces Samuel va y les explica y les dice, si ustedes eligen un rey, este rey va a tomar a sus hijos, va a diezmar su ganado, en otras palabras, va a cobrar impuesto de su ganado, va a cobrar impuesto de su trigo, de su cosecha, va a tomar impuesto de todas las cosas que ustedes hacen, y en últimas, dice, ustedes van a ser esclavos del rey. Lo más triste fue que el pueblo dijo, no importa, queremos un rey. Y Samuel les da un rey. Ahora, uno de los versículos al final de este pasaje dice, el versículo 17, el que les estaba diciendo, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Pero el versículo 18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y eso fue la verdad. Los reyes fueron soberanos, gobernaron como gobernantes absolutos sobre la humanidad por más de 2000 años. Solo fue hasta 1215 que un hombre cristiano se levantó y apareció la Carta Magna cristiana, que empezó a disminuir el gobierno o la soberanía de los reyes. Ahora bien, Primera de Samuel 8 refleja muy bien lo que está pasando hoy en día, y vamos a explicarlo de una manera
práctica. Recuerden que después de la Carta Magna se levantaron diferentes personas, entre ellos todos los reformadores, que hicieron que la gente leyera la Biblia, conocieran la verdad, empezaran a vivir por la verdad, y de esa manera también los reyes empezaron a perder su poder. Se levantó un hombre llamado John Locke, otro hombre Charles de Montesquieu, otro hombre William Blackstone, y ellos dieron paso y pusieron el fundamento para que por primera vez en la historia moderna se levantara una nueva república, la República de los Estados Unidos, que en sus comienzos, en su constitución, en sus leyes, en su forma de gobierno, era una república basada en su mayoría, en gran parte, en los principios bíblicos que Dios había dado a Moisés para la República Hebrea. Pero justo cuando estaba pasando, o en la misma época de la Revolución Americana, también estaba pasando en Europa lo que conocemos como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es lo que ha influenciado la mayoría de los países hoy en día, la Revolución Francesa fue que le quitaron el poder a los reyes, a los poderosos, y se lo dieron al Estado. Ahora, eso, en lugar de ser un giro de 180 grados, fue un giro de 360 grados, porque le quitaron el poder a los reyes, pero se lo dieron al Estado. José Martí, el gran pensador cubano, dijo: antes éramos reyes, éramos esclavos de los reyes, ahora llegaremos a ser esclavos del Estado. Entonces, ¿cómo el esclavo moderno, el Estado moderno ha empezado a esclavizar a la gente? Pongámoslo en un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que este es un país nuevo, con temor a Dios, y entonces ellos deciden organizar un gobierno civil muy pequeño. Como son cristianos, entonces ellos deciden que lo van a hacer en el modelo bíblico para proteger, a través de la justicia, van a proteger la vida, la libertad y la propiedad. Ahora, bíblicamente, el impuesto para sostener al gobierno solamente va a ser entre 2 al 6%. Entonces, la gente está contenta porque solamente dan 6% de impuesto para el gobierno, 10% de diezmo o otro impuesto para la iglesia, para sostener la iglesia, y la gente queda con más o menos 84-85% de su sueldo para sostener su familia, para sostenerse a sí mismo. Bien, esta gente vive contenta, feliz, pero de pronto aparece una nueva generación que no conoce a Dios, no conoce los principios, y escucha que hay otros gobiernos que le dan salud, le dan educación, le dan casa gratis a la gente. Entonces, la gente de esta nación viene donde su gobierno y le dice: gobierno, usted nos da justicia, pero usted, ¿por qué no nos da educación gratis? Entonces el gobierno dice: pues yo les puedo dar educación gratis, pero tengo que cobrar más impuestos porque no tengo dinero. Ningún estado produce, recordemos, a menos que se convierta en una empresa. Ahora, la gente dice: está bien. Entonces el gobierno dice: vamos a incrementar 10% en los impuestos, pero además
necesitamos emplear unas personas que administren todos estos impuestos y administren la educación de la nación. Entonces aquí pasa algo interesante. Uno, se incrementan los impuestos, y dos, la gente productiva en su nación disminuye, porque ahora no pasan a ser productores, sino que pasan a ser personas que gastan. El gobierno nunca produce, el gobierno gasta. Y el gobierno es un administrador muy caro. Ahora, por otro lado, la gente está contenta y ya tenemos educación gratis. Pero de pronto se reúnen y dicen: gobierno, ¿por qué no nos da salud gratis? Entonces el gobierno dice: sí, yo les puedo dar salud, pero tengo que cobrarles impuestos. Y entonces la gente dice: está bien. ¿Y qué hacen? Entonces incrementan el impuesto otro 10%, y además de eso tienen que emplear más gente. Entonces pasa otra vez lo mismo. La gente que produce no solamente disminuye, sino que además tienen que pagar más impuestos. Bien, en un estado totalitario, en un estado o en un país estatista, donde el Estado es soberano sobre todas las cosas, tiende a inmiscuirse en todos los asuntos de la vida, a legislar sobre la familia, legislar sobre la educación, legislar sobre o dar empleo, dar muchísimas cosas, y empieza a olvidar qué es el propósito por el cual fue creado. Y de esa manera hay estados tan grandes. Un ejemplo que normalmente la gente recurre es a Suecia, por ejemplo. La gente dice que en Suecia sí funciona el socialismo, o que el estado sea tan grande, pero no saben que en los últimos años, después de que el estado sueco había sido gobernado por el Partido Socialdemócrata por 10, 20 años, el estado era tan grande, la economía había desacelerado tanto, que ellos mismos tuvieron que pasar a girar un poco a la derecha. Entonces, hoy en día hay países donde la gente paga hasta 60 y 70% de impuestos. Imagínense, si usted es cristiano, paga 10% más, o sea, 80%, y para usted y su familia solamente le queda el 20%. En países como el nuestro, no solamente se paga el IVA, que es el impuesto tal vez más conocido, pero se paga impuestos por todo. Cada vez que uno compra cualquier cosa, solamente este marcador ha tenido que pagar una gran cantidad de impuestos. En nuestro país, por ejemplo, se paga hasta impuesto por la herencia, o sea que lo que mis padres me dejan, yo tengo que pagar un impuesto, y eso es totalmente antibíblico. Si yo tengo una propiedad, yo tengo que pagar un impuesto por esa propiedad. Entonces terminamos siendo esclavos del Estado. Ahora, cuando los jóvenes hoy en día salen a las calles a decir: queremos educación gratis, ¿qué es lo que están diciendo en sí? En realidad lo que están diciendo es: cóbrenos más impuestos, esclavícenos más. Porque recuerden, el gobierno en sí mismo no puede producir, porque los que producen realmente son las personas a través del trabajo. Vamos a tener un módulo de la escuela donde vamos a explicar cómo se produce bienes y riquezas en una nación, cómo es el sistema bíblico. Hoy en día la gente piensa que el Estado es Dios y que por eso el Estado puede darme,
pero el Estado no puede dar nada a menos que quite de las personas que realmente producen. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver cómo estos modelos de gobierno afectan cada una de las esferas de la sociedad.